Muy buenos días, buen viernes para todos ustedes. Sí, aquí estoy yo, un viernes invadiendo el espacio de más noticias como Abeli Jiménez, pero hoy nos convoca una ocasión muy especial. Pero antes de comentarles, buenos días, señorita. Buenos días. Yo feliz de que tú me acompañes este viernes porque no está de más, buena compañía. No, buena compañía tenemos nosotros en esta cabina en este viernes víspera del Día del Padre con nuestro especial doctor como papá. Y nos acompañan los doctores Andrés García. Señores, qué lujo poder tenerles aquí en este viernes, doctores. Muy buenos días. Gracias, muchas gracias. Sí. Muy buenos días al equipo de Saludando. Saludándoles, así también como saludando a todos ustedes. Empiecen a dejarnos sus comentarios en las redes sociales como Saludando RD, porque iniciamos esta conversación muy personal y profesional con los doctores García, porque siempre vemos, y yo digo de esta pareja de padre e hijo, que además de compartir el nombre, comparten la vocación por la medicina, el amor por este oficio desde la parte de la humanidad, pero también el quirófano, las consultas, pero también se ven en la casa. Llega un momento en que no es demasiado espacio compartido. Cuéntanos un poquito. Bueno, Dalma, tú sabes que realmente es una... A veces yo lo pienso, que bueno, pero yo no sé, pero mi papá. No sueltas tu papá, doctor. Bueno, me suelta a mí. Ahí, exacto, hay que ver. No, pero de verdad es un privilegio y un, vamos a decirlo así, un honor poder trabajar junto con mi padre en el mismo consultorio. Y es muy bonito porque a veces, cuando yo comenzaba, siempre la gente habla, tú sabes, cómo tú vas a buscar pacientes, los pacientes van a llegar, van a buscar a tu papá, no te van a ver a ti. Y es muy chulo cuando el paciente llega y dice cuando la secretaria le pregunta con quién se va a consultar, con quién quiere la evaluación, con el papá, con el hijo, o con los dos. O si sucede también que cuando el paciente lo tiene mi papá o lo evalúo yo, y uno necesita una opinión, pues o mi papá cruza donde mí o yo cruzo donde él. Y hacemos una dualidad, porque en medicina algo importante es que pueden haber dos puntos de vista y tener razón los dos. Entonces, esa interacción, esa conexión es importante. Creo que el paciente sale más beneficiado. Totalmente. Claro. Y es como el 2 por 1. Y qué tremendo 2 por 1. No, también como es el complemento perfecto, porque me imagino que la dinámica de ustedes debe ser muy, muy interesante. Él con los conocimientos que ya tiene y la mayor experiencia obviamente en el área, pero tú quizás innovando o trayéndole nuevas técnicas y demás de lo que has aprendido en los últimos años, entiendo que es genial. Sí. Mi papá va a hablar un poco, me imagino, de eso, pero realmente es una experiencia, una dualidad, pero también mi papá siempre ha estado en la vanguardia. En la vanguardia. Claro. Siempre, eso ha sido algo también que ha sido motivante para mí durante el desarrollo. Ver cómo 60 años, 63 años, siempre andaba detrás de buscar conocimientos. Y eso uno casi no lo ve. A veces uno piensa, tengo 45 años, ya 50 años, ¿para qué yo voy a salir fuera del país? No, y papá todavía a los 65 andaba viajando fuera del país, trayendo conocimiento y haciendo su especialidad. Entonces, eso es importante. Doctor Andrés García, padre, usted lo llaman por ahí el maestro de generaciones, un padre de generaciones también ortopeda. ¿Y qué le parece a usted que no es padre, también padre de sangre y compartir esta profesión? ¿Usted se imaginó en este escenario en algún momento? Realmente no, pero sí sabía que tenía que llegar, porque ortopeda los dos, obviamente, y como comenzaron ustedes señalando, compartiendo un mismo espacio, compartiendo un mismo consultorio, los pacientes, etcétera. Y lo más interesante de esto, una misma especialidad. Sí. Entonces, eso trae como consecuencia que en momentos tendríamos que interactuar no solamente en el consultorio, sino también fuera del consultorio, como en este caso. Y ya nos ha tocado en varias ocasiones, incluso contigo mismo nos ha tocado varias veces hacer esta interacción. ¿Qué yo pienso realmente? Es un hecho que muchos padres médicos o muchos hijos médicos quisieran tener. ¿Por qué? Porque dos generaciones
2 generaciones ofertándole a un paciente una solución a un problema es mucho. Como tú decías, el 2 por 1 que le damos, pero le damos no el 2 por 1 de 2 médicos de la misma generación, sino, tú señalabas, el concepto innovador actualizado, muy actualizado, y la experiencia de muchos años, que también, como decía Andrés Hijo, en el camino también se ha ido remozando, porque no me he quedado nunca claro. Estático en el campo de la medicina y de la ortopedia sobre todo. Pero yo pienso que lo más importante de todo esto es el beneficio que le damos al paciente. Porque cuando tú tienes un conocimiento de experiencia y un conocimiento que ya Andrés tiene también ya muchos años ejerciendo, o sea que ya tiene una experiencia, pero cuando tú sumas ambas cosas, el paciente tiene un beneficio inmenso. Andrés Hijo, como citando al doctor, en la parte personal, ¿cuáles son quizás esos valores o esas enseñanzas a nivel, digamos que de familia o de educación en tu crianza, que sientes que han incidido directamente en tu oficio y en lo que eres hoy? Muy bien. Sí, el respeto, la responsabilidad, el trabajo, hacer un trabajo con ética, y la honestidad con que uno le habla a los demás, y el hacer las cosas como si yo quisiera que si me la estuvieran haciendo a mí o a un familiar cercano. Esas son de los valores, tanto fuera del trabajo y personales, que en la familia de nosotros, porque nosotros somos 3 hermanos, se nos han transmitido. Y creo que eso ha sido fundamental para el éxito de los 3 y de la familia como tal. En ese sentido, doctor Padre, yo siento como llevando este escenario a deporte, a básquet, es como que LeBron, que estaba esperando la edad de su hijo para compartir la cancha, ¿verdad?, con él. Entonces ustedes son así, como que un Dream Team. Pero dentro de ese Dream Team, usted sigue siendo padre. Independientemente de que Andrés Hijo venga con todas sus innovaciones, esté en mi consultorio, usted es padre. ¿Cuáles son esos retos y desafíos pues que ha tenido que enfrentar con quien también se podría decir porque es su compañero de trabajo, pero su hijo ante todo? Cierto, cierto. Bueno, mira, realmente tú iniciabas una conversación, o ustedes iniciaban una conversación señalando los conceptos de la crianza, de la educación. Y hay algo que yo siempre inculqué a mis hijos. El concepto de la responsabilidad del padre hacia el hijo es ineludible. ¿Eso por qué? Porque cuando ellos se hiciesen grandes, ya ahora hombres, entonces entendieran que el padre siempre sigue siendo la persona que al final toma la última decisión. ¿Ves? Y no es porque uno quisiera imponerse, sino es que la experiencia es la experiencia. La experiencia es madre de lo que hemos vivido en todo el trayecto de nuestra vida. Ya lo hemos pasado toda. Entonces, uno lo que hace es que observa, nunca impone, observa cómo anda el hijo, y la madre también, un rol vital en esto. Son observadores realmente de cómo el hijo transita en el camino de la vida. Y en su momento, simple y llanamente, uno lo que hace es que le llama y le da un consejo. No le impone una decisión que tiene que hacer. Un consejo para que también analice y piense por dónde él debe dirigir su camino realmente. Hablando de consejos precisamente, ¿hay alguno en específico que tú digas, tal consejo me lo dio mi padre que me sirvió en X momento en específico, ya sea en el ámbito laboral, en la práctica? Yo te puedo mencionar que el consejo y vamos a decir así, lo que mi papá me ha enseñado es ser agradecido. Y lo he visto durante su misma trayectoria y su vida, es el ser agradecido y tener gratitud con los demás.
Entonces yo creo que esa es parte fundamental de lo que del éxito tanto personal y como ser humano y como padre que hemos tenido. Sabemos que también ese éxito compartido, ustedes han visto cientos de pacientes que lo tienen como una referencia en ortopedia. El doctor Andrés García, que hay que decirlo, ya el hijo vino con una marca que ya estaba, ¿verdad?, ahí que pujante. Sin embargo, como hijo también, Andrés, has intentado hacer tu propio camino. Que padre no sea una sombra, sino yo también voy a trillar mi trayectoria, pero tienes una responsabilidad también muy grande. Es el hijo de Andrés García. ¿Cómo pesa eso? Sí, tú sabes que siempre está ese cuestionamiento, porque tú sabes que, como te dije, le preguntan, le dicen a uno, desde la universidad, desde muy pequeño. De hecho, yo siempre tengo una anécdota, que no voy a mencionar el nombre de la persona, pero cuando yo entré a ortopedia, que gané, recuerdo que entrando al hospital a ver la nota, porque yo no sabía, simplemente fui a ver cómo está la publicación, en qué lugar quedé y eso, me dice, tú eres fulano de tal, el hijo tú eres Andrés, ¿verdad que sí? Tú eres el hijo del doctor, era un estudiante, alguien que papi le había dado clase anteriormente. Tranquila, yo no la conocía a la persona. Tú ganaste, tú sabías que ibas a ganar. Wow. Entonces, pero yo seguí, entré, revisé, y muchas personas, muchos me conocían ya, pero me conocían como tú dices, el hijo del doctor García. Entonces, es un peso porque uno necesita asumir la responsabilidad, seguir haciendo las cosas por el buen camino. Pero como muy bien dicen, mi papá me ha enseñado a mí a ser también independiente. De hecho, mi papá siempre me decía, no hago ortopedia. En un momento me dijo, a neurocirugía, me recuerdo, en el hospital. Yo siendo R1, y dije, no, papi, yo voy a ser ortopeda. Vamos a ir a esta pausa porque necesitamos que después de esta el doctor Andrés García Padre nos diga si él quería que el hijo fuera médico, realmente. Nos vemos después de la pausa. Continuamos en Saludando en este especial del Día de los Padres, Doctor como mi papá. Y precisamente tenemos esa interrogante de cómo usted se sintió al ver que su hijo Andrés decidió seguir sus pasos en la medicina, pero también en la especialidad, compartiendo en la ortopedia. Mira, yo siempre hago una anécdota de cuando Andrés pequeño salía siempre conmigo. Primero, o sea, el más grande de los tres últimos, que son 4 varones. Él siempre salía conmigo cada vez que íbamos a trabajar, que yo iba a trabajar, me acompañaba. Pero él iba a ser mecánico. Esa era la intención, lo que a él le gustaba, la mecánica. Y tanto es así que tú le regalabas un carro, él usaba 3 días, a los 4 días ya estaba desarmado el carro. Pero un día yo voy al mecánico, le digo, y me dice, pues llévame. 4 años tenía. Y cuando vamos al mecánico, él ve al mecánico que estaba muy bien porque tenía incluso como su overall de mecánico. No estaba, claro. No era un tipo que estaba lleno de grasa y cosas. Pero sí, tú sabes. Entonces él me dice, ¿y ese es el mecánico, papi? Sí. O sea, no, pues yo voy a ser ortopeda. Yo voy a ser ortopeda y desde ese momento jamás él cambió de actitud. O sea que con mis hijos yo nunca le he impuesto lo que tienen que ser. Lo observo, como les decía al principio, y si veo que su inclinación es hacia esa área, pues hay que dejarlo. Por ejemplo, el más pequeño dijo de pequeñito, yo voy a ser ingeniero, y es ingeniero civil. La duda fue con el del medio, que hizo hasta 3 ciclos de medicina. Y después dijo, no, lo mío es la ingeniería civil. Y se fue ingeniero civil. Tampoco le cambié, o sea, me quise interponer. Y es excelente, porque no cambió de medicina porque no daba para médico. No. Él sabía que su inclinación, se dio cuenta en el camino que era más para la ingeniería. Se graduó summa cum laude de ingeniero civil. Entonces eso quiere decir que no había por qué impedirle su cambio en ese sentido. Nunca yo he estado opuesto a lo que los hijos, solamente como le he dicho, he sido un observador de ellos. Con Andrés como médico, excelente me siento. Excelente porque, bueno, yo he tenido una dilatada carrera dentro de mi campo de la medicina, sobre todo de la ortopedia, y he hecho un gran esfuerzo
en mi formación médica. Y qué bien que puedo dejar en mano esa trayectoria, en manos de un hijo y de la persona que confío y que está muy bien formado para que le dé seguimiento a mi trayectoria, que yo sé que va a ocurrir ahorita también con el nieto, porque hay un nieto que también se llama Andrés, que va a ser también ortopeda, eso es casi seguro. A propósito, hoy es Día de los Abuelos, y yo estaba mencionando el nieto. Ay, hoy es Día de los Abuelos, o sea que mira cómo se le puso el rostro al doctor cuando habló de los nietos, qué lindo. Esa es la debilidad, yo creo, ¿verdad? Andresito, la debilidad. Tú sabes que siempre... En este caso, de verdad que lindo es escuchar el padre expresándose así del hijo y el hijo también del padre, y ese peso que hablamos de la responsabilidad de educar y de criar en valores. Antes de volver un poquito a la parte personal, doctor, usted ha visto casos por demás, pacientes por demás, años han pasado, y Andrés, bueno, desde que tiene también en la práctica. En la parte de la ortopedia, de la salud ortopédica y desde cada una de las ramas, más el doctor aquí en columna, usted cadera, rodilla, y sabemos que un poco también, pues de todo. ¿Por qué las personas, o sea, por qué están aumentando cada uno de los padecimientos que ustedes tratan? ¿Hay más personas o hay más enfermedades o las personas están viviendo peor que antes? No, las mismas enfermedades. Lo que tenemos es más soluciones en la mano para esos problemas. Yo tengo como memoria, recuerdo que una abuela de crianza, llamémosla así, porque era la mamá de mi mamá de crianza, yo pequeño la veía a ella con las rodillas arqueadas, que se levantaba y se sentaba en una silla a dirigir todo desde esa silla. Así era. Sin embargo, hoy en día eso no es así. Una persona que tiene una gran deformidad articular producto de una artrosis de la rodilla, tú le colocas, le pones una prótesis a la rodilla y esa persona pues tiene una vida totalmente plena. Calidad de vida se llama. Es que tenemos hoy en día una gran diversidad de soluciones para los grandes problemas que antes no eran posibles tratar. Sí, eso es Andrés, verdad. en tu caso hablabas de que el hecho de que ustedes son poderosos al utilizar las manos, cambiar vidas como ortopedas, ver eso que está ahí. Sabemos que cada día hay más dolor de espalda, hay más temas de columna, por los malos hábitos también, en tu caso. Sí, exacto. Como dice mi papá, no solamente la amplia diversidad para resolver los problemas, sino también que se diagnostican más temprano. Tú sabes, ya tenemos pacientes que antes, para hacer ponerte un ejemplo, una resonancia, era mucho más difícil o tardío o teníamos poco acceso. Ya no, ya cualquier persona está con una indicación, va y la busca y se hace una resonancia y va. Además de que hay mejor preparación, hay que decirlo. La medicina actualmente, la mayoría de los médicos salen fuera o estudian aquí muy bien, se preparan muy bien y cuando vienen tienen mayor facilidad de hacer diagnósticos. Entonces eso nos ha permitido, junto con la modernización y la globalización, tener más acceso y dar mejores respuestas. Eso es lo que ha sucedido, una combinación. Tengo una pregunta un poco curiosa. Vinieron las preguntas curiosas. ¿Hay algún caso clínico o algún hecho así de alguna paciente ¿verdad?, que hayan recibido en su consultorio que haya significado como un desafío ya fuera de lo común para ustedes dos en su práctica médica? Bueno, realmente cada paciente es un desafío, tú sabes, no te voy a decir porque uno quiere que siempre salga excelente o quede muy bien o tenga una buena evolución o respuesta, pero sí hemos tenido pacientes que, por ejemplo, tienen problemas de la columna, pero también tienen problemas en la cadera. Entonces hacemos vamos a decir, una dualidad para el diagnóstico. Dame tu opinión, ¿qué tú opinas de esa cadera? O ve a ver la columna, ¿qué tú encuentras? Entonces de ahí le podemos ofrecer al paciente, no, a usted le conviene mejor un reemplazo de cadera, o no, hay que resolver primero la columna. Entonces creo que eso, o hay que hacerlo las dos, pero primero vamos
por la cadera y después o primero por la columna. Entonces, ese ha sido eso vamos a decir el reto que tenemos nosotros como pacientes. O también hay pacientes que vienen con problemas neurológicos, que no son ni de la columna, no son de la cadera, no son de las rodillas, no son, o sea, de ortopédicamente. Entonces, ahí uno, haciendo un buen examen físico, o si nos llama la atención, nos comunicamos y hablamos. ¿En su caso? Tú sabes que, como hablábamos anteriormente, el concepto del 2x1 es tan importante, porque cuando tenemos pacientes así, que son un reto, son difíciles de diagnosticar, como estamos juntos, podemos sentarnos y hacer como una especie de análisis de qué es lo que a ese paciente le conviene. Entonces, al final, hemos tenido, como dice Andrés, el caso de pacientes que vienen ya incluso con su indicación del médico que lo va a operar de la columna, porque tiene una hernia, y cuando lo revisamos, no es la columna, es la cadera. Entonces, se opera de la cadera, se resuelve su problema. No quiere decir que en la columna no hubiese un problema, pero que en ese momento no era quirúrgico. Entonces, o sea, que entre los dos podemos llegar a un diagnóstico más exacto y beneficiar a ese paciente. Porque claro, no es que me diga mala práctica, no es mala práctica, es que yo lo que soy es, por ejemplo, especialista en cadera y rodilla, y yo me voy a centrar en esa, y el tipo tiene una patología de cadera y de rodilla, y los síntomas que están pueden ser duales, pueden ser de la columna, pueden ser de la cadera, pero cuando intervenimos los dos y se saca la conclusión de que la columna no es en ese momento la razón fundamental, oye, ¿quién se beneficia? Se beneficia el paciente grandemente. Y pienso que eso ha sido parte del éxito de la unión entre el padre y el hijo. Doctor, no todos tienen la oportunidad quizás de Andrés hijo de poder compartir y ir puliendo esa parte profesional, esos conocimientos teóricos que se obtienen fuera en la práctica y tener de consulta no el Google sino a usted. Entonces, ¿usted qué le diría a una generación que va llegando a hacer medicina, quizás con muchos brillos, con mucho conocimiento, ¿verdad? De repente, pero usted que tiene la práctica y la experiencia, ¿qué le diría a esos nuevos médicos que están llegando? Mira, hay una cosa que yo pienso que es, y eso me lo ha dado la experiencia de los años y ahora más, que el paciente hay que verlo en conjunto. ¿Ves? Que no te vas a quitar profesionalidad el hecho de que un paciente que tenga duda, lo interconsulte con otro colega. No importa, aún sea de la misma especialidad. Interconsúltalo, porque, vuelvo y reitero, el que se debe beneficiar en esto es el paciente. Y usted se va a beneficiar también, porque cuando el paciente queda bien, se le resuelve su problema, él es una voz positiva para el que usted tenga mayor referimiento de paciente. Es decir, que yo pienso que eso es lo fundamental en el médico joven. Además, obviamente, de que tiene que invertir en su formación. Ayer, justamente, yo estaba haciendo un análisis mío personal y decía, oyendo un programa que venía de la radio, no hay una profesión, no existe una profesión, ni ingeniero, ni abogado, ningún tipo de profesión que le exija tanto a ese profesional como al médico. Es una población que demanda constantemente de que ese médico esté actualizado. En educación continuada, yo incluso calculé que nosotros en el año salimos mínimo 3 a 5 veces a congresos nacionales e internacionales, costosísimos, y que eso no lo tiene que hacer un ingeniero, no lo tiene que hacer un abogado. Yo estoy poniendo ejemplos simples de esto, pero el médico sí, porque al médico se le exige formación, mucha formación, y el sacrificio que él tiene que aportar en ese sentido.
Vamos a ir, Moveli, a una pausa, porque sé que tú también tienes otras preguntas que hacer a esta dupla, señores, a este Dream Team. Ustedes no se muevan de ahí. Aquí continuamos muy felices de estar compartiendo con los doctores García, en verdad muchas enseñanzas, tanto en la parte personal y profesional. Este complemento, en verdad muy interesante la dinámica que aquí se maneja, tanto en la medicina, como hemos dicho, y en su familia. Y Andrés, tengo entendido que tú también eres padre, como hemos conversado. ¿Cómo ha pasado esa... Hablábamos en principio de los valores, pero ese legado y esas enseñanzas que en tu familia el doctor García ha inculcado, ¿cómo ahora mismo se manifiestan en ti como padre? Sí, tú sabes que ahora, no voy a decir que es más difícil, pero quizás un poquito más complejo, porque tenemos que, vamos a decir, quizás menos tiempo, no solamente como padre, sino también como hijo, con los hijos. Porque siempre están involucrados en actividades, uno tiene que estar detrás, tratando de estar en todas las actividades de ellos. Y también hay un asunto de que los niños tienen desde muy temprana edad mucho acceso a información que no quizás uno no estaba tan expuesto anteriormente a esto. Pero sí puedo decirte que uno trata, y trato de hacerlo constantemente, de inculcarle siempre el valor del respeto, del agradecimiento y de dedicarle tiempo de calidad. Tú sabes, no es simplemente estar. Eso es lo más siempre valioso. Tiempo de calidad, porque a veces uno se entra mucho en el trabajo y hay que hacerlo, pero también siempre estar presente con ellos. Yo siempre estoy preocupado, lo llamo desde que me levanto, cuando me voy a acostar, le pregunto cómo han estado, qué han hecho. Cuando estoy con ellos, tiempo de calidad. O sea, yo no estoy nada más como sentado, mirando, bajándolo ahí, jugándoselo. No, yo trato de hacer actividades con ellos. Me involucro con ellos. Entonces, siempre inculcándole respeto, la responsabilidad y el agradecimiento. Siempre tratando de enseñarle eso. Estaba ahí en pantalla y el doctor, abuelo, padre, lo miraba así con alegría. Doctor, papá, pero abuelo. Se dicen que los abuelos ya no educan con la misma fuerza que lo hacían con los hijos y que ahora son más permisivos. Eso yo creo como que se da con usted. Sí, es que, Se le nota es que mira, ese abuelo. yo tengo un concepto del abuelo o de los abuelos. Los abuelos solamente estamos para dar juguete y cariños. Ay, Dios mío. Los papás se encargan de la otra parte, porque usted no puede ser, como dice el refrán, juez y parte. Nos tocó ser rígido con los hijos, con los nietos, eso es lo cariño. Esa faceta pasó. Hay que darle, hay que disfrutarlo. No es otra cosa. Y mira, qué interesante, cuando ustedes comenzaron a preguntarle a Andrés sobre el rol del padre, me llegó a la mente el concepto de que por más que usted quiera, enseñarle a su hijo el que aprecie, que valore a su padre, hasta que usted no tiene hijos, usted no va a saber el valor del padre. Porque lo que le está señalando, el compartir con los hijos, desde que nacen, compartir con ellos, cuidarlos. Eso y el sacrificio. Yo recuerdo con Andrés, cuando yo era médico en formación en la residencia, que yo no dormía en mi casa, porque yo amanecía un día sí, un día no en el hospital. Y además del trabajo diario, y además de eso, yo tenía también que preparar trabajo, o sea, estudiar. O sea, cuando llegaba a la casa en la noche, no tenía chance. Óigame, y yo tenía que cuidar a Andrés, porque la mamá con una cesárea no podía estar constantemente, y era carpetosito cuando nació. Entonces, bueno, lo dijimos al aire ya. Sí, era carpetoso. Entonces, era yo quien tenía. Yo dormía con Andrés
con una en la cama. Cuando yo me acostaba, yo tenía que ponerle a amarrar a la cuna de él una tira para mantener la cuna moviéndose constantemente. Cuando yo soltaba la cuna, el movimiento de la cuna, él de una vez despertaba la sirena. Oye, no era fácil. No era fácil. No era fácil. Pero entonces, hay resultado. Sí. Entonces, ¿qué te digo? Oye, el hecho de usted ser padre, después que usted es hijo, es que sabe. Entonces, claro, si usted es un padre responsable, ¿verdad? Si usted es un padre responsable, vas a saber ahí cuánto vale el papá suyo. Eso es así. Andrés, en esta parte final, mira a tu papá, esa sonrisa, de verdad, nosotros estamos aquí emocionadísimas y yo sé que hay cosas que hay que decirles y que a veces las dejamos para después y quisiéramos que en esta ya comenzamos a celebrar los padres. No se le olvide, señores, que los padres son el domingo, por cierto. De nuevo les recordamos. ¿Qué tienes que decirle a tu papá y aunque se lo haya dicho que tienes que recordarle aprovechando esta oportunidad? Bueno, realmente es darle gracias a mi papá por todo lo que me ha ayudado a convertirme y llevarme, y realmente decirle que yo lo amo. Gracias. No puedo, no me Muchas gracias. Aquí estamos dando gritos, señores, esto es en vivo. No puedo, no me hagan cosas así. Doctor Andrés, Así. el trabajo está hecho. El doctor Andrés, hijo, pero también sus demás retoños, sus nietos están ahí. La satisfacción de la vida, usted entiende que lo ha logrado como papá, ¿verdad? Mira, cuando a una gente le preguntan, ¿usted ya está realizado? Y usted dice, después que ya ha alcanzado posiblemente su meta de profesional, eso no es lo que realiza un hombre. Lo que realiza un hombre es que el esfuerzo que él ha hecho con los hijos, eso tenga ¿cómo se llama? Sea compensado. Cuando tú tienes hijos que tú hiciste un esfuerzo con ellos y ellos te han devuelto de manera positiva ese esfuerzo que tú has hecho como padre, esa es la gran realización del ser humano o del hombre. Mabel, y me dejas hacer esta última pregunta, yo como invitada en este segmento, doctor, para despedir de manera breve. Ahora usted ese mensaje con el que quiere que Andrés como padre se quede, que sus hijos también cuando sean padres lo tengan presente y los padres que nos están viendo. Mira, mi papá me enseñó mucho. Es más, me enseñó tanto que yo entiendo que él quería como que yo me quedara con ese concepto de vida y me lo echaba como con cucharita en la boca. O sea, esa formación que mi papá me dio es la que yo le he transmitido. Andrés lo ha dicho en el camino. Le he transmitido a mis hijos. Pero él inició una expresión diciendo, ser agradecido. Eso yo quiero que él a sus hijos se lo transmita. Eso me lo transmitió mi papá a mí y yo a mis hijos. Se lo recalco siempre. El individuo que no es agradecido, mi papá me decía, vale, debe morirse chiquito. Señores, nosotros, además de la emoción que se nota ya, estoy casi llorando. Casi no, aquí estamos así. Sí, pero bueno, de verdad que ha sido un programa sumamente especial. Sabíamos que iba a ser así, contar con grandes profesionales, pero también grandes seres humanos que nos han brindado bastante en este segmento especial de Doctor como mi papá. Y bueno, antes era el Día de los Padres Dominicanos. Desde ya, felicitaciones. Gracias. Que con la dicha de Papá Dios y la gracia del Señor puedan seguir transmitiendo todo eso que sabemos tienen para dar. Y Dalma, gracias a ti también por acompañarme hoy, por invadirme, como dijiste. Yo feliz y encantada. Pero no me puedo ir tampoco sin mandarle desde felicitaciones a mi papá. Claro. Y así como dijo el doctor de Andrés, yo también amo el mío, muchísimo. Dije fuera del aire que veía al doctor Andrés hablando y estaba pensando ver a mi padre. También a mi papá, que sabe que lo amo mucho, y le extiendo un fuerte abrazo desde acá. Gracias a todos por acompañarnos una vez más en La Conexión con la Salud, saludando, y será hasta una próxima entrega. Bye. Gracias.